Muchas bendiciones a todos mis hermanos que hoy están conectados en Desafío Latino y también en Pasión por el Ministerio. Para mí es una bendición poder contar hoy con hermanos hermosos de Medellín, aquí en Colombia, el pastor Oscar Segura y su esposa Marta. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Bendecidos. Qué bien, me alegro que hayan aceptado esta invitación porque sé que su testimonio puede ayudar a muchas personas que pueden estar en este tiempo, bueno, descarriadas, o también nos va a animar a los que estamos sirviendo al Señor, porque ustedes van a contar todo lo que Dios está haciendo en este tiempo a través de sus vidas. Como siempre, comentamos una frase que hoy es anónima y dice: las almas que mueran hoy no podrán escuchar mañana. Hoy es un buen día, hoy es un buen momento para compartir el evangelio. No esperemos a mañana, no esperemos a que esa persona a quien Dios nos ha dicho que tenemos que ir y predicar, no esperemos a mañana, porque no sabemos si esa persona tiene un día más de vida, si tiene un momento más de vida. Así que aprovechemos, y siempre va a haber temor para compartir la palabra, pero ese temor es quitado cuando el perfecto amor del Señor en nuestras vidas pues echa fuera ese temor y podemos compartir de Cristo a esa persona que necesita escuchar el evangelio. Bueno, pastores, me gustaría que ustedes nos pudieran comentar, decir, ¿cómo fue que Cristo llegó a sus vidas? Bueno, pastor, yo empiezo con mi comentario acerca de cuándo Cristo tomó mi vida, porque desde los 11 años yo escuché la palabra de Dios, porque a los 11 años yo tuve mi primer momento en que estuve en la cárcel fue a los 11 años, y ahí escuché la palabra. Luego ya, pues cuando volví a estar en la cárcel en varias ocasiones, también escuché de la palabra de Dios, pero nunca hice caso omiso a eso porque era remiso y tal vez no era el tiempo y el llamado de Dios para mí hasta los 47 años, que ya estaba, como se dice, desahuciado, estaba perdido en las drogas y estaba pasando por un mal momento familiar con mi esposa, con mis hijas, porque mis hijas incluso me habían echado de la casa y estuve un tiempo por fuera. Y luego ya hubo una Navidad en que mi esposa y mis hijas fueron a visitar a mi mamá y allá volvimos a entablar pues para que yo volviera a la casa. Ya cuando volví a la casa, eso fue por ahí alrededor al año de yo haber vuelto a mi casa, ya mi esposa ya estaba yendo a unas reuniones, a un grupo. Y ahí ya ella empezó a invitarme. Yo tampoco le hacía caso y dije, no, yo por ahí no voy a ir porque yo le tengo mucha desconfianza a esos pastores y yo nunca estuve como conforme a los pastores. Nunca tenía aprecio por ellos ni nada. Yo nunca tuve como así decir de que, yo le hago caso a ellos. No. Entonces, era muy desconfiado en cuanto a eso, porque con lo que habían, pues con lo que dicen acerca de que los pastores, una cosa y la otra, que los pastores esto, con las esposas de los fieles, y en fin, entonces yo tenía todo eso metido en la cabeza y yo dije, no, yo a los pastores no le hago caso, y además para ir a llevarle plata a esa gente, no, yo eso sí no. Entonces, resultó que por ahí al año de mi esposa estar yendo ya a ese grupo familiar, los vecinos, porque los vecinos sabían en el estado en que yo estuve, ¿cierto? Y veían de cuando yo llegaba borracho a la casa, gateando las escalas, y ellas oraban mucho por mí, y ya que mi esposa pues empezó a ir a las reuniones con ellas, le ayudaban a ella en oración para que algún día Dios tuviera misericordia de mí. Y sí, el 26 de julio de 1998, yo soy muy amante al fútbol y tuve también la oportunidad de jugar en las inferiores de Nacional en los años 68 o 70, algo así.
y era muy amante del fútbol. Ese día había un partido de Nacional y yo dije, no, me voy a sentar a ver el partido. Estaba jugando Once Caldas y Nacional, pero un partido muy flojo. Entonces dije yo, bueno, voy a ir a ver qué es lo que ese viejo mentiroso dice allá en esa reunión. Cuando fui yo allá, la primera vez me recibieron pues bien porque el señor me conocía, don Fabio y una señora doña Elvira, y me recibieron muy bien, muy atentos conmigo, agüita, qué quiere, musiquita quiere escuchar, tomé la Biblia y ahora empezamos la reunión. Resulta que ese día, pues, el mensaje de ese día era de que los adúlteros, los fornicarios, los no sé qué, que no tienen derecho al reino de Dios. Y pues yo ahí mismo por dentro empecé a pensar, pues este viejo qué hombre, que me las sabe todas pues, o me las conoce todas, o se sabe toda mi vida, o sería que mi mujer fue a contarle allá a él. Y yo ese día salí enojado de allá, muy enojado, yo allá no vuelvo. Le dije a mi esposa, ya no vuelvo. ¿Para qué le echen cantaleta a uno? No, yo me quedo en la casa más bien sin que nadie me eche cantaleta. Eso apenas duró 15 días. Esa enemistad pues con ese señor y todo, y yo no. A los 15 días estaba yo viendo también un partido nacional y mi esposa me dijo, mijo, vamos para la reunión. Y yo le dije, no, yo por ahí no voy. ¿A qué? Entonces ella arrancó con el cuadernito y la Biblia y arrancó y se fue para la reunión. Entonces yo llegué y arranqué y me fui, ¿cierto? Cuando llegué allá, mi esposa no había llegado. Entonces ya me recibió el señor muy formal, ¿cierto? Y yo le dije, sí, señor, ¿va a tomar agüita? Y sí, pero ahorita si me hace rabia la tiro en la cara, porque yo era un tipo muy soberbio. Y como había estado pues en la delincuencia, yo era un tipo que no respetaba a nadie por nada, incluso todavía tenía pistola. Y entonces yo si me dice cualquier cosita, yo le tiro ese vaso de agua en la cara y le tiro esa Biblia por allá y listo. Empezó la reunión, me puso musiquita de Ingrid Rosario, muy sabroso ese día, uy, empezó como a tocar mi corazón en las canciones de Ingrid Rosario. Y ya empezaron la oración cuando ahí sí, abran las Biblias, por favor. En Jeremías 31:3. Sí. Y aquí dice, te conozco desde hace mucho tiempo y con amor eterno te he amado y por eso te prolongué mi misericordia. Y le digo que eso fue como un baldado de agua fría. Y yo dije, pero este señor, ¿qué le pasó hoy? ¿Por qué no me dice otras cosas? Y ya, ahí ya empecé yo a llorar. Y a llorar. Y apenas empezaba en mi mente a replicar esa palabra, con amor eterno te he amado y por eso te prolongué misericordia. Empecé el recorrido de toda mi película delictiva, toda mi película desde el que me conozco, desde niño que sufrí mucho, de los 6 años a los 11 años sufrí mucho porque somos desplazados de un pueblo y mi mamá era la que veía por nosotros y yo era el que veía por los niños, que otros dos que habían después de mí. Y una vez empecé a rodar toda esa película hasta llegar a ese día, 26 de julio. Y yo me preguntaba y le decía a Dios, ¿por qué te esperaste tanto tiempo para decirme esto? ¿Por qué no me lo dijiste en la cárcel cuando estuve en la Casillas Meta? ¿Por qué no me lo dijiste en la cárcel cuando estuve de niño en el preventorio, que eso lo llamaban un preventorio, pero era un sitio de reclusión para menores? ¿Y por qué no me lo dijiste allá? ¿Por qué no me lo dijiste cuando me pegaron una puñalada, cuando me hicieron 2 atentados? ¿Por qué no me dijiste? Y el Señor volvió y me replicaba, con amor eterno te he amado y por eso te prolongué mi misericordia. Entonces ya comencé a llorar y a llorar ese día y ya donde ya ese señor don Fabio me dijo, ¿quiere que hagamos la oración de fe? Y yo, sí, señor. Y ya hice la oración de fe, pero bañado en llanto. Y yo era de los hombres que decía, porque eso me lo habían enseñado en la casa de mi mamá, los hombres nunca lloran. Y en la cárcel también nos enseñaron eso. Los hombres nunca lloran, los que lloran son las mamacitas. Entonces, yo llorando hasta que volví a casa. Y seguí con esa evolución en la cabeza,
Señor, ¿por qué? Y con esa incógnita, Señor, pero ¿por qué no me llamaste antes? Pero ya ahí fue donde ya le hice la promesa a Dios y le dije, Señor, hoy es 26 de julio de 1998, tengo 47 años. Señor, la menudita de años que me queda se lo voy a regalar todos, porque tu palabra dice que los más flacos hasta los 70 y los más gorditos hasta los 80. Señor, déjame llegar a esa edad, a los 80, para regalarte todos los años de mi vida. Lo que me queda faltando de vivir, te lo voy a regalar todos. Y esa fue mi condición de fe con el Señor. Y ahí ya empecé a vivir la vida cristiana, con muchas dificultades, muchos tropiezos. Y sí, con mucho afán de conocer mucho más a ese Cristo, el cual me habían hablado ya y que yo no había hecho caso. Conocer a ese Cristo que fue el único que me pudo sacar de las drogas, de la drogadicción, de la delincuencia, porque nada pudo conmigo, ni narcóticos anónimos, ni alcohólicos anónimos, ninguno de esos centros de rehabilitación, porque estuve también en centros de rehabilitación, ninguno me pudo. Solamente cuando Cristo me habló y me dijo, con amor eterno te he amado y por eso te prolongué misericordia. Hasta hoy, hasta el día de hoy, como le digo, sí, con dificultades. He tenido de pronto por ahí algunos desvíos en mi vida cristiana y ya empecé con ese afán de buscar de Dios y progresé mucho en la congregación Centro de Fe y Esperanza, donde asisto. Estoy asistiendo todavía. Allá fue donde yo pues empecé y hasta el día de hoy empecé a progresar muy rápido, hasta llegar a ser el líder de líderes. Y ya luego que ya el Señor ya me llama a la misión para ir a desempeñar el ministerio pastoral. El día de hoy doy gracias a Dios, porque después de haber pasado todo ese tiempo y todo eso, porque de verdad que yo a mi esposa la dejé en deudas, comprometido con muchas deudas, porque yo en ese entonces trabajaba independiente, pero mi esposa sí estaba ya trabajando en empresa, en el Hospital Pablo Otón Uribe, y quedamos ahorcados hasta donde no más de deudas. Pero el Señor, cuando ya nosotros empezamos a obedecer su llamado, empezó a sanear todas esas deudas. Milagros grandes se vieron, deudas grandísimas, deudas que uno decía, esto cuándo lo voy a pagar. Y el Señor nos daba la oportunidad de que hay una amnistía para que paguen esa deuda. Si ustedes pagan tanto, se les cancela la deuda. Si ustedes pagan tanto, se les cancela la deuda que tienen con nosotros, bancos. Incluso llegamos a llegar hasta casi a los pagadiarios, que esa es de las cosas que yo más aborrezco en este momento y que más detesto, y que aconsejo mucho a las personas que nunca se vayan a meter en esas deudas de los pagadiarios. Entonces, ya cuando ya empiezo a escalonar, termino todos mis estudios y ya ahí es donde ya a mí me llega la pensión, mi esposa también le llega la pensión y ya empezamos a vivir una vida ya como más menguada, ya mejor, y Dios nos usó mucho en formar grupos familiares. En ese tiempo estaban en la época de la violencia, porque yo me dejé con la red de Pablo Escobar, me dejé en el año, más o menos en el año 90, más o menos, 85, del 85 al 90. Yo me dejé, pero ya cuando yo pues recibí del Señor y ya me tocaba ir a enfrentarme con las bandas, pero a llevar la palabra de Dios a los barrios populares, que fue donde nosotros empezamos a trabajar con las células, los grupos familiares, y de verdad que el Señor nos bendijo grandemente con unos grupos grandes, mayoritarios, grupos de 40 personas, 20 niños, y nos regamos casi por todo Medellín,
haciendo grupos, donde quiera que yo les decía, ¿a usted le gustaría que fuéramos a orar en su casa y a orar por usted? Ah, sí, y allá nos metíamos. Entonces, llegamos a tener hasta 7, 8 grupos familiares. Y el Señor nos bendijo grandemente hasta el día de hoy. De verdad que nos sentimos elogiados, halagados, porque Dios en esa bendición nos ha bendecido. Nos bendijo con 4 hijas, tenemos 6 nietos y todos en este momento, todos están siguiendo al Señor. Entonces, ese es el momento en que Dios hizo ese llamado conmigo hasta el día de hoy. Bueno, buenas tardes, bendiciones. Mi nombre es Marta Lucía Pérez. Mi vida comenzó en los caminos del Señor en el año 1997, donde yo llevaba una vida muy triste, muy amargada por la situación con mi esposo, porque realmente a mí me tocó ya todas esas cargas, porque él, aunque ganaba su sueldo trabajando en empresa, el dinero no le alcanzaba, pero era por los vicios, por todo lo que él tenía y manejaba, y a mí me tocaba todo esto, hasta llegar al punto de que nos iban a secuestrar la casa, porque yo le daba el dinero a él para que pagara la mensualidad y para que pagara todo, y cuando él venía me decía que se la habían robado, con la mentira pues que el enemigo coloca en cada uno de nosotros. Empezó porque yo, con una vecina que tenía una tiendita que seguía a mi casa, y ella me decía, doña Marta, yo porque la veo, estoy casi diario triste, como amargada, ¿qué le pasa? Cuénteme, ¿tiene problemas? Y yo callada, porque siempre he sido así callada, no me gustaba como comentar nada, pero sí con mis pensamientos de que yo por qué tenía la vida así, que por qué yo así, que yo qué había hecho pues como tan horrible para estar así viviendo, llevando la vida que llevaba. Entonces la vecina me dijo, doña Marta, le invito allí a un grupo de oración, allí en Don Fabio, doña Elvira. Y yo le dije, ay, yo voy a ver si voy. Yo rehusaba mucho para ir a esos grupos también, no por nada, sino que no me gustaba, por lo que ya mis padres, la tradición de que nosotros somos católicos, ¿eh? Pero sí se llegó la oportunidad en que yo ya no aguanté más. Yo dije, no, voy a ir allá a ver qué el Señor que me tiene guardado allá. Y me fui para ese grupo de oración donde don Fabio y doña Elvira, y ellos también muy queridos, muy formales, entonces también me leyeron la palabra donde también decía de que el Señor era el que tomaba todas nuestras cargas, el que él sabía cuáles eran las aflicciones y las angustias que teníamos, que por lo tanto las entregáramos a él. Bueno, yo empecé y seguí con ellos yendo cada 8 días, hasta que la señora aquí al frente, otra vecina, ella se congrega en Fe y Esperanza, y ella me dijo, doña Marta, le invito donde yo me congrego al Centro de Fe y Esperanza para que vaya con su esposo. Y yo le dije, bueno, doña Eva, yo voy a ir, si él no va, pues yo voy sola, y bueno, y así fue, empecé a ir yo, porque él todavía no decía que él no iba a ir por allá. Y yo empecé a orar, mis vecinas y todo por él. Y bueno, hasta que llegó el momento en que él dijo que él quería ir. Ya empezamos a ir todos los domingos, nos invitaron a un encuentro, fuimos al encuentro. La verdad es un encuentro maravilloso, porque es el encuentro con el Señor, donde realmente allá uno sí saca lo que hay guardado dentro de su corazón, dentro de su mente, y lo deja en todo en manos de Dios, donde la obra de Dios se ve perfectamente como Él obra. En este momento, pues ya gracias a Dios, doy gracias a Dios por lo que hizo con mi esposo, porque de verdad que las niñas, aunque lo querían y aún lo quieren, a pesar de todo lo que él fue muy buen padre, fue muy responsable, aún con sus vicios, sus cosas, porque prácticamente él fue el que levantó las hijas, porque a mí me tocaba trabajar y estudiar muy duro. Pero igual, él en cuanto a eso sí era muy responsable, pero en cuanto a las obligaciones que tenía que llevar, no. Pero igual, esa obra era de Dios.
y es de Dios, porque Él tenía propósitos grandes para con nosotros. Y bueno, ya empezamos a ir allá, ya nos empezaron a usar en el liderazgo, él como maestro de líderes, pues yo también allá en la iglesia sirviendo. Y bueno, de todas maneras, como les había contado él, tuvimos muchas células y bueno, y mucha gente que sí llegó a los pies del Señor, gloria a Dios. Nos tocaba muy duro también ir a hacer esas reuniones allá de células, porque muchas veces no teníamos ni los pasajes, pero desde aquí en Las Cabañas hasta el barrio Popular o Santo Domingo nos íbamos a pie. Porque yo le decía a mi esposo, no, esto no va a ser tropiezo para nosotros de dejar de ir a la reunión porque no tenemos pasajes, nos vamos ya. Entonces nos íbamos temprano a pie, llueva, truene, lo que fuera, pero nos íbamos y allá llegábamos. Y muchas veces discernían las personas diciendo, ustedes se vinieron a pie, ¿cierto? Y yo, sí, ¿por qué? Nos dimos cuenta y yo les dije, no, tranquila, nosotros venimos a pie, pero porque queríamos, no, díganos la verdad, no tenían pasajes. Entonces ya nos dieron, ellos mismos recogieron, nos dieron los pasajes, nos dieron comida y volvimos a la casa, pero eran unos grupos grandes. Bueno, hasta el día de hoy, gracias a Dios, estamos ya sirviendo al ministerio carcelario. Mis hijas están todas también congregadas, mis nietas y mis yernos, y aquí estamos sirviendo en la obra del Señor. Gloria al Señor, la obra era del Señor, no de nosotros, y entregando todas las cargas a Él. Sí, muchas bendiciones. Bueno, yo quiero que ustedes sepan algo. Yo me desconecté de la transmisión porque aquí se fue la corriente eléctrica. Entonces, yo preocupado y veo, bueno, ahora me logro conectar y veo que han podido continuar. Yo realmente me perdí toda esa parte, una gran parte. Gracias que ustedes pudieron continuar porque yo estaba bien preocupado y les mandé hasta mensajes y todo. Y bueno, espero que no se vaya otra vez la corriente porque hoy se ha ido ya varias veces en la mañana y ahora en la tarde. Cuéntenos un poquito acerca del ministerio carcelario, cómo lo están llevando, en qué consiste, dónde han estado, cómo este ministerio se ha proyectado o se está proyectando en Colombia y también en otras naciones. Bueno, muy bien, pastor. Nosotros, yo conocí el ministerio carcelario por medio de la Confraternidad Carcelaria de Colombia. Trabajando porque me invitaron un señor, un pastor, el pastor Daniel Meneses, que en este momento está trabajando en Sincelejo, y él fue el que me invitó y me dijo, Osquitar, usted puede colaborarme para que vamos a la cárcel. Cuando yo estaba trabajando, desempeñando el ministerio de pastor en Santa Fe de Antioquia, entonces me podría acompañar a la cárcel para ir eso fue el día de las Mercedes, que necesitamos ir a repartirles unas cositas a los muchachos, pero me falta personal para ir allá. Y yo, listo, hágale que yo voy. Y ese día nos fuimos para allá y de verdad que yo iba con temor porque yo, le digo, como estuve tanto tiempo en la cárcel, yo todavía sentía eso de decir, de entrar a la cárcel a ver esa situación, me da como difícil. Pero yo le pedí la guía al Espíritu Santo y yo, bueno, Espíritu Santo, guíame, voy para la cárcel, dame fuerzas para entrar y que se quite de mí todo espíritu de cobardía y de temor. Y sí que fui ese día y ya ahí empecé a trabajar con la confraternidad carcelaria y empecé a entrar a la cárcel. Estuve trabajando allá, entrando a la cárcel 6 años, que estuvimos allá, los 6 años que yo entré a la cárcel allá, cada 8 días, 2 horas. La confraternidad carcelaria para mí ha sido algo que a mí, verdad, me impactó eso y yo dije, si yo estuve en un tiempo en la cárcel y hoy tengo la oportunidad de no ir allá porque cometí un delito o algo, sino ir allá porque hay almas esperando que uno les hable de Cristo. Entonces ya me animé más y yo ya, de aquí en lo adelante, a servirle a Cristo en las cárceles.
Entonces, ya empecé a trabajar allá. Cuando me mandaron para Medellín, yo creí, pues, cuando llegamos a Medellín, yo dije, bueno, vamos para Medellín y tal vez nos van a poner a trabajar en el ministerio, en otro lugar, o a pastorear o algo, pero estuvimos ahí un tiempo y entonces yo he sido una persona que desde que cogí el evangelio he sido muy inquieto para ir a predicar y para ir a enseñar, para hasta yo predicaba hasta en los buses, yo predicaba en los buses, yo predicaba en la calle, yo me iba y a todo el que me encontraba le predicaba de Cristo, ¿cierto? Yo me encuentro, porque yo todavía, si me encuentro con una persona, hermano, ¿cómo está? Ah, listo, Cristo te ama. Y ya con eso tengo la entrada. Entonces, vi de que estábamos como un poco quietos acá en la congregación y dije yo, bueno, le pedí sí, el permiso, el consentimiento, le pedí el consentimiento al pastor de la congregación y le dije que yo quería trabajar acá en Medellín en la confraternidad carcelaria. Y él me dijo, listo, hágale. Entonces ya empecé a trabajar allá. Llevaba 2 años trabajando solo, yo me iba solo y mi esposa, yo ya le había hecho la propuesta a mi esposa para trabajar con la confraternidad, pero mi esposa sentía como temor. Ella decía, no, yo entré a la cárcel y a una cárcel de hombres. No, 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 no. Entonces ya mi esposa se quedó así. Yo seguí trabajando. Cuando un día le dije, ve, vamos para la confraternidad que necesitamos repartir allá unos kits de aseo, necesitamos ayudantes. Entonces ella me dijo, bueno, yo voy a orar al Señor esta noche y mañana nos madrugamos para trabajar en la cárcel de Pedregal, una cárcel muy grande, es una cárcel en ese entonces tenía 2.200 internos y allá empecé a trabajar. De verdad que los primeros días que fui, yo fui con Adriana Q. Adriana Q fue mi compañera allá en la cárcel y ella fue la que me enseñó a caminar por todos esos sitios, por todos esos lugares y bueno, ella me decía por aquí y por allá porque ella es muy activa. Entonces yo caminando con ella, allá aprendí a desenvolverme en la cárcel. Ya le hice la invitación a mi esposa ese día y fue. Entonces ella me dijo, dije yo, ¿cómo te fue? Y dije, no, impactada por el respeto de esos hombres, porque de verdad que esos hombres allá, a nosotros, a todas las personas que llegan allá para compartir el evangelio con ellos, lo respetan a uno de una forma tremenda. Entonces, ya mi esposa empezó a trabajar, ya lleva 2 años trabajando allá en la cárcel, ya ella sí me acompañaba porque ya nos mandaban solos. Entonces ya Adriana se retiró del Pedregal, entonces yo ya quedé trabajando con ella. Y ya empezamos a trabajar en la cárcel de mujeres, porque hay cárcel de damas y la cárcel de hombres. Entonces, ella me colaboraba en mujeres, yo también iba pues a mujeres, y ella me colaboraba en hombres, y ella también iba a incluirse con los hombres. Ya luego de ahí ya nos dieron la oportunidad de ir a la cárcel de Santa Bárbara, un municipio que queda al suroeste de Antioquia, y allá en esa cárcel sí nos apropiamos de esa cárcel nosotros dos, que ya no éramos sino nosotros dos trabajando allá, y ya empezamos a trabajar muy especial porque la directora de esa cárcel, aunque muy religiosa, muy católica y todo, pero nosotros les tuvimos de entrar a ella, que no le tocáramos pues su doctrina, su credo y eso. Entonces ya ella nos cogió mucha amistad a nosotros. Dijo, no, lo que ustedes quieran en esta cárcel, hagan lo que quieran. Esta cárcel es de ustedes. Entonces llevamos trabajando allá 2 años, llevamos trabajando en la cárcel de Santa Bárbara y también acá en la cárcel de Pedregal, también trabajamos ahí con un equipo muy bueno, que es Aura y Auraceli y Adriana Restrepo, son con los coordinadores de esa parte, y esta muchacha Kirlesa y Margarita, que son las coordinadoras en la cárcel de hombres. Nosotros allá trabajamos la parte, digamos, espiritual, porque realmente en la cárcel no se puede trabajar la parte espiritual abiertamente, no. Eso nos lo prohíben allá porque
dicen que es hacer proselitismo religioso. Entonces nosotros entramos con unos programas que se llaman la peregrinación del prisionero, ¿cierto? Y el otro que se llama Satura Prisiones. Entonces, con la peregrinación del prisionero entramos compartiendo el Evangelio de San Marcos. Entonces se comparte con el Evangelio de San Marcos, enseñándoles pues cómo es recibir a Cristo, reconocer a Cristo, ¿cierto? Entonces, hay 4 o 5 partes. ¿Quién es Él? ¿Cierto? ¿A qué vino? ¿Y ahora qué? ¿Cierto? Entonces, con esos puntos uno ya se introduce con ellos en el Evangelio y ya ahí sí puede con ellos tratar la parte de doctrina. Y ya en el de Satura Prisiones, ya ahí es que ya empezamos a formar líderes dentro de las cárceles, que para la gloria de Dios, hoy, con este tiempo que estamos pasando de pandemia, pudimos tener la oportunidad de formar líderes allá que hoy están haciendo el trabajo mucho mejor que nosotros. Haciendo líderes, haciendo las reuniones, haciendo los grupos de oración y, mejor dicho, trabajando tremendamente para la gloria del Señor. Ellos hoy son los que están allá, como se dice, mandando la parte espiritual allá, porque nosotros tuvimos la oportunidad de dejar buenos líderes. Toda la confraternidad carcelaria, en todos los lugares, porque nosotros estamos en Antioquia, estamos como alrededor de 16 o 20 cárceles en Antioquia. Y ya en todo Colombia, porque la confraternidad carcelaria funciona en todo Colombia y en el mundo. Estamos en 109 países, 190 países. Y todos, gracias a Dios, somos personas que aplicamos muy bien Hebreos 13:3, acordados de los presos, como si estuvieras preso. Entonces, ese ha sido nuestro trabajo en la misión carcelaria hasta el día de hoy. Y como digo yo, pues hasta el día que Dios nos tenga allá, o que nos envíe a otro lugar, o que Dios nos coloque en otra parte, Dios es el que tiene la decisión con nosotros, porque eso sí lo tengo yo muy claro, que todo lo que yo haga para la obra del Señor, que sea Él quien dirija mi vida, quien dirija mis fundamentos, quien dirija mis sentimientos, quien dirija todo. Sí, me parece muy bien. ¿Sabe? Yo he tenido varias experiencias en Colombia, no muchas, pero sí yendo a cárceles. Y ahora estamos trabajando con habitantes de la calle en una fundación, estamos llevando la palabra, que tienen su cierto parecido. Pero yo en Cuba estuve yendo a predicar a una cárcel, que es la cárcel del SIDA, es de hombres. El SIDA. Del SIDA, sí, simplemente son personas que tienen esta enfermedad y están en una cárcel. Y yo recuerdo que cuando yo, ahora en este tiempo, estuvimos yendo a la fundación, la primera vez que yo fui, es muy diferente en el sentido de que aún el preso, puede hablar de mi experiencia en Colombia, tiene mucho respeto por las personas que llevan la palabra. Yo sé que hay un trasfondo católico, que pienso que ese mismo trasfondo católico ayuda para que haya cierto respeto por las cosas del Señor. Me gustaría que pudieran contarme alguna experiencia en específico con algún preso que se pudiera contar del tiempo que han estado trabajando, alguna experiencia de alguien que pudiera, que parecía imposible, pero que Dios lo hizo posible, simplemente con sembrar la palabra. Tenemos muchos. Mi esposa puede dar claridad acerca de eso. Tenemos muchos, pastor. En este momento tenemos ya en libertad, tenemos 4 hombres y en estos días salieron 2 mujeres, las cuales se comunican con nosotros por WhatsApp o por el teléfono fijo. Y muy contentas, muy alegres por lo que el Señor hizo con ellas por medio de nosotros como los instrumentos que Dios utilizó para hablarles de ella
de la palabra, diciéndoles de que confiaran, que creyeran que tenemos un juez, que tenemos un abogado, que se llama Jesucristo, y que Él es el que todo lo puede, y que dejando todo en las manos de Él, y Él hará. En estos días, antier, nos llamó una señora que salió llorando, muy contenta porque estuvo 4 años en la cárcel. Y era rebelde para la Era evangelio. muy rebelde, muy rebelde. Entonces yo empecé a hablarle, a contarle mi testimonio y lo que Dios hizo y sigue haciendo con mi vida. Y ella, a raíz de eso, entonces ya empezó también a seguir en los caminos del Señor y confiando y creyéndole a Él. Entonces tenemos las dos mujeres ya que salieron, que son Tatiana y doña Ángela. Tenemos a James, a Iván, tenemos a Julián, tenemos a don Mario, don Leonel, un anciano de 75 años que ya salió también de la cárcel de Santa Bárbara. Y todos muy contentos, nos llaman a darnos las gracias y nosotros le decimos, la honra y la gloria es para el Señor, no para nosotros. Oren por nosotros, para que el Señor nos pueda seguir utilizando, para que más personas que están privadas de la libertad también salgan así como ustedes salieron y que ustedes no se aparten por el mero hecho de haber salido ya de allá, que continúen en la obra. Y ahí están. Y una anécdota que hay acerca de ellos es uno que había allá, este muchacho James, él estaba condenado a 40 años, ¿cierto? 40 años porque él estaba por homicidio, estaba por secuestro, estaba por robo, estaba por estafa, tenía un poco de problemas. Y él me dijo, don Oscar, yo sí saldré de aquí. Y yo, pues, hermano, yo salí, yo tuve quizás más acusaciones que usted. Pero yo sé que el Señor, si usted le cree a Dios, usted va a salir de acá. Y me dijo, me voy a proponer. Porque él era un hombre que cuando yo iba a predicar allá a la cárcel en el patio, porque es un patio general en Santa Bárbara, y él no le hacía caso a eso. Hasta que un día me dijo, no, Oscar, yo puedo entrar a hacer el curso. Y yo, entre, hágale. Si tiene deseos, entre. Y sí que el hombre entró allá, hizo el curso, hizo los 2 cursos, Satura Prisiones, hizo también el de Peregrinación del Prisionero. Y me dijo, no, Oscar, oré mucho por mí porque tengo una audiencia tal día para que me quiten el secuestro, porque incluso tenía un audio donde decía, denle duro en la cabeza de ese man y mátenlo, porque no podemos dejar sapos, ¿cierto? Entonces eso era lo que más lo condenaba a él por secuestro y por tentativa de homicidio, ese audio. ¿Sí me entiende? Entonces resulta de que él me dijo, ore por mí. Y yo, vamos a orar. Y le cuento esto. Nosotros estuvimos hasta marzo, yendo hasta marzo 12, estuvimos yendo a la cárcel, ya no pudimos volver, él quedó allá, ¿cierto? Y a la semana siguiente, él me llama y me dice, don Oscar, estoy en la casa. Yo, James, ¿cómo así? Me decía, hermano, estoy en la casa, acabé de llegar y estoy contento porque ustedes me llevaron a un mercado. Y yo no esperaba llegar a la casa y encontrar mercado y todo. Muy bendecido. Entonces él me dijo, don Oscar, esta es la obra de Dios. Ahora sí le creo más a Dios. Y esta es la hora en que él me dice, don Oscar, yo nunca me apartaré de Dios. Y me llamó y me dijo, don Oscar, me hicieron una propuesta en estos días. Mira la propuesta que le hicieron. Era para él, lo invitaron a atracar unas minas, a traerse un oro de unas minas. Y él le dijo, hermano, no, yo ya no quiero volver a eso. Entonces le dijo, no, entonces, ahora sí, váyase de acá, ¿cierto? Y él me contó, llegó a la casa y me contó, no, es que vea, ¿cómo le parece que vende? Es que a cobrar una planta de unos amigos y me invitaron a esto. Hermano, yo no quise aceptar. Y a los días que él me dijo eso, don Oscar, ¿cómo le parece que me salió un trabajo en una empresa? Y yo, entonces, ¿le creemos o no le creemos a Dios? Y decía, hermano, ya, gloria a Dios, hermano, que yo en este momento estoy decidido a creerle a Dios. Y ahí me dijo, Oscar, ¿qué necesito para bautizarme? Casarme. ¿Qué necesito para casarme? Porque yo ya quiero seguir, hermano, íntegro para el Señor. Y yo, listo, hagámosle. Y estoy en ese trámite, estoy en estos tiempos, estoy con él.
ya dándoles pues las enseñanzas acerca de recibir el bautismo y preparándolo para el matrimonio. Entonces son anécdotas que uno encuentra en la cárcel muchas. Sí, y sobre todo con las mujeres, pues y con todos los hombres también, porque ellos nos dicen, oyen mucho por nosotros, por mí, porque mañana tengo una audiencia, para que el abogado o el juez no sea tan fuerte, como tan cargado hacia ellos, ni los testigos. Y yo, vamos a orar y dejemos todo en manos de Dios y el Señor hará. Y al otro día nos llaman, nos fue súper bien, gracias a sus oraciones. Y yo, y gracias a Dios. Gracias que Él es el que tiene el control de todo y el control de esos jueces y esos abogados. Y ahí está. Sí, y es importante que ustedes puedan hablar acerca de todo esto, porque muchas veces, bueno, la propia iglesia, nosotros como cristianos, o no vamos a estos lugares a predicar, que eso es algo muy común, o, bueno, una de las cosas que decimos es que no, ahí ya esa gente está perdida, o esa gente tú le vas a predicar y al final no, o se va a burlar de ti, o no va, no van a cambiar. Si la cometieron, que la paguen, así es lo que dicen. Ay, sí, no. Pero nosotros entendimos esa parte, y porque, como le decía yo a mi esposa, y que nosotros entendimos esa parte acerca de que no es la persona, no es el individuo, no es el ser, es el diablo quien empieza a trabajar en la mente y en el corazón de ese hombre para que cometa cualquier perversidad o cualquier cosa que les dañe su vida. Sí, pero la tarea de la iglesia es ir a estos lugares, porque de hecho Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es más, a veces nosotros nos olvidamos de dónde el Señor nos rescató. ¿De dónde me rescató? Nosotros antes de Cristo. Exacto. Y si simplemente miráramos hacia atrás, pues entonces nosotros dejaríamos tantos prejuicios y tanto fariseísmo e iríamos a las cárceles o a las calles donde están tantas personas. Una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando hemos ido a repartir alimentos a los habitantes de la calle es que usted se puede encontrar un abogado, usted se puede encontrar un ingeniero, usted se puede encontrar personas profesionales que están ahí debido a la droga, debido a sus malas decisiones, pero que así como Dios nos da nuevas oportunidades, también Dios le da nuevas oportunidades a ellos, no solamente para que puedan comer un día que se vaya, sino para que también ellos puedan tener una experiencia con el Señor. Entonces, todos los que nos están escuchando, si hay oportunidad y si hay posibilidad y hay esperanza de que alguien que no conoce al Señor en un medio tan hostil como la cárcel le pueda conocer. Pastor, en estos días, nada menos antes, estábamos escuchando un audio, un video de un indigente, de un habitante de la calle. Pastor, que usted le pregunta de la Biblia y lo que usted le pregunte se lo contesta, pero mejor dicho, se queda uno. Yo tuve, o sea, sí digo tuve porque ya él está recuperado. El hermano mío fue habitante de la calle 27 años. Wow. Hoy está vivo y está recuperado para la gloria del Señor. Pero le tuvo que pasar muchas cosas. No, mejor dicho, a él le tuvo que pasar muchas cosas, porque él incluso, el hermano mío, él le faltaba un semestre para ser seminarista, para ser sacerdote, y cuando le faltaban esos 6 meses se voló del seminario con sotana y todo eso, porque ya le habían entregado sotana, y apareció bajo los puentes de San Juan, cerca de la Alpujarra, con una mochila. En la mochila tenía guardada la sotana y tirando bici, y desde ahí lo cogió el diablo y lo embolató 27 años. Pero ya, para la gloria del Señor, ya lleva 4 años, va para 5 años recuperado, y ya, bien, gracias al Señor. Entonces, es eso de que yo digo, y a mí, yo también he trabajado con habitantes de la calle, porque nosotros trabajamos acá en Medellín. Me tocó trabajar en Centro Día. Centro Día es un centro de recuperación de habitantes de la calle, administrado por la alcaldía de Medellín.
y allá me tocaba a mí ir también a enseñar y también pues hablarle a las personas acerca de Cristo para recuperarlos. Restaurarlos. Sí, y bueno, yo pienso que este programa que estamos haciendo ahora, pues algunos hermanos que lo puedan ver, pues sean también motivados para que, por el Señor, sobre todas las cosas, para que puedan animarse a trabajar con este grupo de personas que han perdido la familia, que han perdido la casa, que han perdido el prestigio, que han perdido la dignidad, pero que aún siguen siendo imagen y semejanza de Dios y aún siguen teniendo tanta necesidad como tenemos nosotros también en lo espiritual, en lo físico, y que bueno, si el Señor se hubiera cansado de nosotros, no estuviéramos aquí. Esto es algo que tenemos que, exacto, ¿no? Algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Cuéntenos, ¿qué mensaje ustedes le pueden dar a aquellos que nos están viendo, a aquellos que tal vez han escuchado hoy su historia y la historia también de aquellos que están recibiendo la palabra? ¿Qué mensaje ustedes le dan a los hermanos, aquellos que están, ahora que estamos, pudiéramos decir, detenidos por el tema del COVID-19, por el tema del coronavirus, pero que aún así estamos sirviendo al Señor? ¿Pero qué mensajes usted le pudiera dar a todos los que nos están viendo? Bueno, yo el mensaje que les daría en este momento es que continuemos en oración, no importa la persona que sea, por nuestra familia, por los habitantes de la calle, por las autoridades, mejor dicho, por el mundo entero, para que el evangelio sea expandido en toda la tierra, en todo el mundo, para que ellos también lleguen al conocimiento de la palabra de Dios, para que crean de que tenemos un Dios que todo lo puede y que para Él no hay nada imposible. Y que el Señor nos ayude a nosotros, por medio del Espíritu Santo, a tener esa sabiduría y ese conocimiento cada día más para poder hablar la palabra con denuedo, con palabra que llegue, que convenza, aunque convence es el Espíritu Santo, pero que nosotros seamos esos instrumentos que Dios eligió, escogió y nos llamó a estar en ese conocimiento de la palabra de Dios. Y el mensaje que, digamos, yo puedo dejar es que en los caminos del Señor lo más importante es perseverar, porque yo tuve muchos fracasos y he tenido muchas dificultades en el camino. Y yo digo, si yo le prometí al Señor que yo le serviría por siempre, yo no me puedo dejar dominar por algunas cosas que a veces tuve problemas y que todavía se suscitan problemas, porque nosotros no estamos todavía fuera de este mundo, todavía estamos acá en este mundo y todavía se pueden suscitar problemas. Y que nosotros siempre estemos perseverando en Cristo Jesús y que siempre estemos convencidos de que si fuimos elegidos, fuimos separados, fuimos hechos para Cristo, debemos de cumplir a llegar a Él conforme Él nos creó un día y que podamos volver a ver la gloria de Dios. Entonces, eso es el mensaje que yo dejo, y que Dios, que esa es otra frase que yo tengo, es de que Dios, cuando elige a una persona, la separa, la escoge para Él, Dios no ha terminado la obra en Él. Todavía no la ha terminado hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Entonces, es darle la gloria al Señor, sí, de que todavía Él, en este tiempo que estamos pasando, Él tiene misericordia de toda la humanidad. Que ya sea que yo no lo acepte o no lo acepte, pero Dios ha tenido misericordia con nosotros. Y si la ha tenido con nosotros, como dice que estamos en sus caminos, cuanto más a aquellos que están perdidos. Más misericordia para ellos, porque ellos algún día tienen la posibilidad de conocer
a Cristo. No importando las aflicciones, las angustias, lo que estemos pasando, pero si nosotros entendemos que Él es el que lleva todas nuestras cargas, que Él es el que todo lo puede, entonces todo va a tener solución y todo va a tener respuesta en el tiempo de Dios. Sí, bueno, saludamos a todos los hermanos que nos están viendo. También les invitamos a que puedan compartir esta entrevista. Gracias al Señor tuvimos un percance que tal vez no se notó mucho y fue que se fue la corriente eléctrica y bueno, gracias al Señor por esa plataforma que se mantuvo estable y no se permitió que se interrumpiera la transmisión. Quiero decirles que si alguien está sintiendo el llamado de parte del Señor a servirle como pastor o como misionero, pues yo le animo a que usted pueda empezar a ir a las cárceles, usted puede empezar a ir a misión para servir al Señor. Usted va a ver ahí, usted va a comprobar si usted está siendo llamado por Dios a la tarea del pastorado, porque es un buen lugar. Yo digo que, yo les voy a decir, a veces, aquí hay algunos hermanos que me han dicho, ¿por qué no abres una iglesia? Y yo, no, yo no vine aquí a abrir una iglesia. No. Aparte, yo estoy yendo a un lugar donde nadie va a protestar porque me llevé un miembro de la iglesia. Nadie va a ir, ningún pastor vaya a decirme, oye, te llevaste un miembro de mi iglesia. Nadie. A esa gente, la verdad, muy poca gente lo quiere. Entonces, y otra cosa, una ventaja para aquellos que quieren abrir una iglesia. Miren, usted no tiene que preocuparse por rentar un local. Usted no tiene que preocuparse porque va a haber poca, ¿cómo pudiéramos decir? Pocos miembros al culto porque todos van a estar ahí. Usted no tiene que preocuparse por pagar la luz. Sí. Por pagar. No, usted simplemente tiene que ir ahí a predicar. Que tenga un llamado, pues yo le invito a que pueda ir. Realmente es una necesidad que hay de poder ir a estos lugares y predicar el evangelio. Sí, estamos necesitados de voluntarios, porque el trabajo que nosotros hacemos en la cárcel es voluntario. Como dice la nosotros no somos pagados solo porque nosotros, por el amor a los internos, es que nosotros hacemos eso. Y ahora estamos trabajando con las familias de los internos, por fuera. Entonces ya les colaboramos a ellos en la parte económica y también estamos ya trabajando la parte espiritual con ellos, de los familiares de los internos. Entonces, es algo, como decía usted, Pastor Hanoi, es de que a mí me preguntan, don Oscar, ¿a usted le gustaría volver a recibir iglesia? Como yo les digo a ellos, hermanos, yo no quiero volver a ninguna parroquia. Yo tengo una parroquia muy grande en la cárcel de Pedregal, que allá tengo 2,200 fieles que no me faltan. Que no me faltan los martes o los miércoles que estoy allá, y en la cárcel de mujeres son 1,800 mujeres, que también es una iglesia grandísima. ¿Seguro? Que ya cuando nos dieron la oportunidad de entrar a patios, entonces allá no era y no de entrar, y ellas van llegando como esas ovejitas a buscar la comidita, ahí van llegando y se van sentando alrededor de uno, y mejor dicho, me apasiona eso, me llena de gozo cuando llego allá donde las mujeres, donde llego a los hombres. Pastor, es que yo le he dicho a mi esposo que allá donde está se ve la necesidad de que conozcan de Dios, de que realmente que si necesitaban estar allá para conocerlo, era allá donde Dios les tenía preparado sus caminos para estar allá, recibiendo, aprendiendo y conociendo de la palabra de Dios, porque es que hay que entender eso. Si Dios me puso aquí, es que es aquí donde yo tengo que estar, no es donde yo quiera, es hacer la voluntad del Señor y no mi propia voluntad. Y como les predico yo les digo, muchachos, Dios a ustedes en la calle, mejor dicho, más lisos que un marrano enjabonado, usted no los podía coger nadie, pero los tuvo que traer aquí para poder que Dios acá usted pudiera escuchar la voz de Dios, porque usted en la calle no se le escapaba por todos los lados, porque yo era así. Entonces les digo yo a ustedes, denle gracias a Dios que los trajo aquí. Pero ¿cómo ha sido, Oscar? Que gracias a Dios porque estoy aquí. Y yo, sí, Señor, porque usted ahora estaba en la calle, no había recibido al Señor.
Y así es. Y yo quiero contar un testimonio rápido y es que estamos yendo a la fundación, que es como una cárcel, porque inclusive hay algunos que están pendientes a juicio y yo cada vez que entramos, este lunes pasado entramos y ellos, los que están ahí al frente de esta fundación, no son cristianos. Y entonces el que está al frente como de los hombres, de una parte ahí que nos están esperando, él llega y pone orden, porque siempre hay que poner orden ahí. Y entonces él le dice a todos ellos, les voy a decir algo, nosotros trabajamos aquí pero la parte más importante de esta semana es esta que viene ahora. Y yo me quedé decir, como una persona que no es cristiana se da cuenta de la importancia de lo que se está haciendo. Y entonces estamos llevando un hermano que tiene realmente un don tremendo para ministrar la alabanza. Y cuando él empieza a tocar y a cantar, ellos se quedan así como que, wow, ellos mismos comienzan a tratar de filmar con sus móviles, con sus celulares, porque se quedan impactados, impresionados. Y hemos visto muchos testimonios, y esto lo digo para animar a aquellos que nos están viendo, de personas que al final o en medio del tiempo se empiecen a pedir entre ellos mismos perdón. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Eso no lo hace otra persona que no sea Cristo, obrando a través del Espíritu Santo en la vida de ellos. Para mí ha sido una bendición realmente tenerlos aquí. Sé que tienen muchísimas historias que mucho. Y yo no me enteré porque yo me desconecté. Pero me gustaría, no sé si han pensado en escribir, pero sería muy bueno poder tener o en grabar las historias, porque las historias, cuando uno la lee o cuando uno la escucha, pues le anima a uno a continuar la obra del Señor, que creo que es lo más importante y es el objetivo principal de esta entrevista, glorificar a Dios, pero también animarnos los unos a los otros, así como la iglesia en el primer tiempo, para poder seguir haciendo la obra del Señor, que es difícil, pero que no es imposible cuando nos ponemos en sus manos. Amén. Me gustaría que ustedes pudieran orar, que el pastor Oscar pueda orar por aquellos que están desanimados, por aquellos que están ahora mismo queriendo, como decimos, tirar la toalla, es decir, quieren colgar los guantes, quieren decir, hasta aquí, no quiero servir más al Señor, esto es muy duro. Quiero que usted ore por ellos, quiero que usted ore también para que haya un movimiento de personas en toda Latinoamérica que pueda levantarse para trabajar con personas que están en una cárcel, personas que están en una fundación recuperándose, porque la iglesia cristiana, nosotros somos llamados también ahí, aquellos que no tienen al Señor. Amén. Amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios, yo te doy gracias, Señor, porque nos has permitido vivir este día más para la obra del Señor. Dios, gracias porque estás usando nuestras vidas como instrumentos para otras personas que en este momento, Dios, están pasando dificultades, están desanimadas, están enfermos, están, Señor, en prisión, están, Dios, en un hospital. Padre, por todas estas personas que tal vez han dejado de creer, han dejado de buscar, de creer en Cristo, Padre Dios, que seas tú haciendo la obra en este día, Señor, llevando este mensaje a todas aquellas personas, Señor, que en este momento están conectados, que están escuchando. Dios, que no es en vano, Señor, trabajar en la obra del Señor. Que tal vez no vemos el pago físico, Señor, como queremos, a muchos quieren verlo, el pago físico, Señor. Pero hemos visto, Señor, tu obra grande y maravillosa, porque tu obra ha crecido. Tu obra, Señor, se ha manifestado. Señor, yo te doy gracias por este ministerio, Señor, de las misiones. Padre, porque nos hiciste este llamado, Señor, a tiempo, Padre. Dios, gracias, porque todavía tenemos vida para desempeñar, Señor Dios, este oficio ministerial para la obra del Señor. Dios, gracias por la vida del pastor Hanoi, por el ministerio, Señor Dios, global,
que están en otros lugares del mundo, Señor Dios, estos misioneros que están en estos momentos, como nos lo hablaba en este tiempo, la que está en Turquía, la que está en Somalia, Señor, todas aquellas personas que están en estos lugares que es tan difícil, Señor Dios, predicar y enseñar el evangelio, Señor. Padre, seas tú, Dios, asistiéndolos donde quiera que estén, Señor. Y te pido, Dios, por aquellos que están desanimados, por aquellos que en este tiempo, porque no se pueden congregar, porque no pueden estar, Señor, con el pastor al lado de ellos, Señor, o porque no pueden tener al líder al lado de ellos, Padre, te pido que seas tú colocando en ellos esa voluntad, el credo, la fe, Señor, de que tú estás con ellos, que no nos has abandonado, Señor, que siempre estás ahí, Señor, permanentemente. Y ayúdale, Señor Dios, a que cada día crean y confíen de que tú, Dios, estás con ellos. Señor, porque tu palabra es clara, Señor, en Mateo 28, Señor. Y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dios, gracias, porque esa promesa, Señor Dios, no se ha dejado de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este llamado que has hecho en este día y que haces en este día. Aquellas personas que quieren, Señor Dios, colaborar o no colaborar, Señor, sino creer de que el llamado, Señor, que tú haces en Mateo 28 es para todos, Señor Dios. Para todos los que creemos en Jesucristo. Señor, ir y predicar, enseñar en todas las naciones, en todos los lugares, en mi familia, en mis vecinos, en mis enemigos, Señor Dios, en las cárceles, en los hospitales, Dios. Manda obreros a la mies, Señor Dios. Padre, toca el corazón de todos estos hombres y mujeres que han creído en ti, Señor, pero que no han creído, Señor, en este mandato de ir y predicar el evangelio, Señor. Coloca ese afán, coloca ese interés, Señor Dios. Que no seamos obreros inútiles, Señor. Que cuando tú nos llames, Señor, oh Dios, a tu presencia, podamos decir, Señor, Dios, aquí estamos, Señor. He cumplido tu palabra, he cumplido la obra, Señor. Y que no me digas, nunca os conocí, hacedores de maldad. Padre, ayúdanos a estar firmes, a andar firmes en el evangelio, Señor. No permita, Señor Dios, que el enemigo coloque en nosotros, Señor, desconfianza o actitud, Señor Dios, de temor para predicar el evangelio. Dios, muchas gracias te doy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor, también en esta tarde por mi familia, mis hijas, mis nietos y mi adorada esposa, Señor Dios. Gracias. Gracias te doy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas bendiciones. Gracias por el tiempo que ustedes... Sí, ¿cómo? A usted también, gracias. No, para mí es una bendición. Realmente yo pienso que sí. Bueno, vamos a ver en qué momento nos podemos ver personalmente y bueno, escuchar muchas de esas historias y compartir. Pienso que tenemos una visita pendiente a Medellín. A mi esposa le encanta Medellín, a mí también. Y bueno, vamos a ver en qué momento se da el viaje y vamos por allá otra vez porque hemos estado en varias ocasiones en Medellín, como dicen, en Medallo. En Medallo. Entonces, muchas gracias a los hermanos que han estado conectados, a aquellos que también van a conectarse después y ver la entrevista. Pues les bendecimos y la próxima semana tendremos, Dios mediante, algunas otras entrevistas donde vamos a estar invitando a pastores y misioneros que van a estar compartiendo de todo lo que Dios está haciendo en sus vidas y bueno, y todo el testimonio de conversión también. Así que muchas bendiciones a todos. Gracias por este tiempo. Les bendecimos y bueno, nos vemos. Estamos pronto, vamos a estar, Dios mediante, conectados otra vez con Desafío Latino y Pasión por el Ministerio. Los que deseen algo, alguna
alguna sugerencia o algo, nosotros estamos dispuestos. Les dejamos ahí el número telefónico, que ya el pastor lo tiene, el 310 o el 312. o el 312, el de mi esposa o el mío, para algo. Y sí, estamos dispuestos para preguntas y respuestas, como se dice. Claro. Y damos gracias a Dios. Y pastor, Muchas gracias. está la casa A la orden, hermano, aquí en las cabañas. Gracias, bendiciones y bueno, saludos a todos. Dios me lo bendiga y me lo Dios me guarde. lo bendiga, pastor. Igual, bendiciones. Bendiciones a todos. Amén.